Pasé 10 años siendo invisible porque mi prima seduce a todo hombre que le acercaba. Antes de que comience a contar mi historia, díganme de dónde están viendo este vídeo. Vamos allá. Mi nombre es Marina, tengo 31 años y crecí en Sao Paulo, en esa zona de amigos y parientes que se ven todos los fines de semana, en toda fiesta, en todo feriado. Mi madre es de esas que llama si no apareces en un almuerzo de domingo, no es pregunta, es acusación. Crecí con esa dinámica familiar sofocante, pero también segura, ¿viste? Siempre supe que había alguien cuidándome, aunque fuera de una forma un poco invasiva. Mi prima Bárbara es 2 años menor que yo. Es hija de la tía Chris, hermana de mi madre, y desde que tenemos memoria, Bárbara es esa chica de la que todos hablan. La que la gente se detiene a mirar. Tengo que ser honesta aquí, ella es demasiado bonita. Ese tipo de belleza que parece injusta, ¿viste? Cabello rubio natural, ojos azules que no puedes dejar de mirar, cuerpo que parece esculpido para salir en revista. Y lo peor es que ella siempre lo supo. Desde niña, Bárbara sabía exactamente cuál era su poder. Yo siempre fui la prima común. Nada de más, nada de menos. Morena, cabello negro, rostro normal. Competente en el trabajo, divertida con los amigos, pero nada que hiciera que un hombre tropezara en la calle. Durante mucho tiempo creí que estaba bien. Que cada una tenía su lugar, su rol. Hasta que llegó mi primer novio serio, y todo cambió. Tenía 23 años cuando conocí a Gabriel. Era arquitecto, trabajaba en una oficina bacana en la zona sur, era educado, un poco introvertido, pero tenía una inteligencia que me parecía atractiva. Llevábamos 4 meses de noviazgo cuando llegó la Navidad. Mi madre estaba organizando la confraternización anual de la familia, y Gabriel insistió en venir conmigo. Quiero conocer a tu familia, dijo. Quiero que sepas que estoy hablando en serio contigo, Marina. Me puse nerviosa. Mi familia es mucho. Mucho mismo. Pero me pareció bonito que quisiera esforzarse, así que acepté. La Navidad fue en la casa de mi abuela, en un sobrado en el barrio de Vila Mariana. Toda la familia reunida, mi madre, mi padre, mis abuelos, mis tíos, tías, primos, primas, sobrinas. Estaba lleno. Gabriel llegó de traje, llevó vino, fue educado con todo el mundo. Estaba orgullosa. Entonces Bárbara apareció. Bajó la escalera como si estuviera entrando a un estudio de moda. Vestido rojo demasiado corto para una fiesta de familia, tacón alto, maquillaje impecable, cabello en ondas perfectas. Todos miraron. Mi abuelo hizo ese sonido de guau sin querer. Mi tía rió y dijo que Bárbara estaba radiante. Mi madre me lanzó una mirada que significaba, aquí viene. Bárbara nos vio en el sofá, yo y Gabriel conversando con mi tío sobre fútbol. Simplemente se sentó entre nosotros, literalmente se metió entre nosotros y comenzó a conversar con Gabriel como si yo no estuviera allí. Preguntaba sobre sus proyectos, le tocaba el brazo cuando reía, se inclinaba de una forma que no dejaba duda sobre lo que estaba haciendo. Sentía el pánico subir. Era tan obvio. Tan descarado. Y nadie decía nada. Más tarde encontré a los dos conversando solos en la cocina. Bárbara tenía la mano en el pecho de él. Cuando me vieron, ella sonrió con esa sonrisa inocente y dijo, yo estaba solo diciendo que Gabriel tiene mucha suerte de tenerte, Marina. ¡Qué hombre tan lindo! Mi estómago se volteó. Terminé con Gabriel 3 semanas después. Él dijo que necesitaba espacio, que no estaba listo para compromiso. Lo vi marcado en una foto del Instagram de Bárbara 2 meses después. Estaban en un bar en E-Time, él con el brazo alrededor de ella. Después de él vino Daniel, un abogado que conocí en el trabajo. Bárbara apareció en un evento al que íbamos juntos y él se vio atraído por ella como un imán. Ella le pidió ayuda para organizar unos documentos, estuvieron solos por horas. Cuando le pregunté a Daniel, se puso a la defensiva y dijo que yo era posesiva e insegura. Después de Daniel vino Ricardo, que era médico. Después Marcelo, profesor. Después Felipe. Y después Tomás. Cada uno siguiendo el mismo patrón, se acercaba a mí, Bárbara entraba en escena, y todo se derrumbaba. Lo peor era que mi familia simplemente lo aceptaba. Lo dejaba pasar. Mi madre me jalaba la oreja y decía que Bárbara era joven, que no era para llevarme a lo personal. Mi tía Chris, madre de Bárbara, decía que yo debería aprender a lidiar con la competencia si quería mantener a un hombre interesado. Mi abuela fue directo, hija, necesitas cuidarte más. Si te arreglara mejor, si usara ropa más femenina, tal vez lograrías retener a un hombre. Tenía 25 años cuando escuché eso de mi abuela. Ese comentario se quedó en mí como veneno. Dejé de traer novios cerca de la familia.
Durante años iba sola a los almuerzos, a las fiestas de fin de año, a los cumpleaños. Mentía y decía que estaba enfocada en la carrera, que era feliz sola. La verdad, estaba saliendo con alguien. Solo no dejaba que Bárbara tuviera acceso a mis relaciones. Comencé a ser más cuidadosa. Conocía novios en bares, restaurantes, lejos de eventos familiares. Mi vida se convirtió en algo dual, la Marina profesional, competente e independiente, que todos veían en el trabajo, y la Marina que cerraba su corazón en casa para que Bárbara no pudiera arruinarlo todo. Pasé 5 años así. Después cumplí 30 años y conocí a Rafael. Era cirujano, pero no de ese tipo arrogante. Era gentil, tenía sentido del humor, era guapo de una forma que hacía que mi corazón se acelerara cuando entraba en una habitación. Nos conocimos en un consultorio donde fui a hacerme un procedimiento estético menor. Sí, fue como un comercial de película románticamente mala, pero fue real. Comenzamos a salir y poco a poco percibí que Rafael era diferente. Realmente me escuchaba cuando hablaba. No miraba el teléfono. Recordaba las cosas que contaba semanas después. Tenía interés real en mí, en mi carrera como analista de proyectos, en mis sueños, en mis miedos. 8 meses después, Rafael estaba pidiendo conocer a mi familia. Yo ponía excusas. Cada vez que lo mencionaba, encontraba una razón para no llevarlo. ¿Por qué lo sabía? Ya conocía cómo terminaba esta historia. Pero no era justo. Rafael merecía conocer a mi familia. Y si había aprendido algo en estos años, era que esconder una relación no la protegía de nada, solo protegía mi corazón de falsas esperanzas. Un domingo cuando estábamos en la cama, Rafael lo sacó a relucir nuevamente. Marina, ¿por qué no quieres que conozca a tu familia? Hace 8 meses que estamos juntos. Respiré profundo. Y le conté todo. Conté sobre Bárbara. Conté sobre Gabriel, Daniel, Ricardo, Marcelo, Felipe, Tomás. Conté sobre el patrón, sobre la humillación, sobre cómo mi familia nunca me defendió. Conté sobre los comentarios de mi abuela, sobre cómo comencé a pensar que era mi culpa. Conté sobre los últimos 5 años de soledad para proteger mis relaciones. Rafael me escuchó en silencio. Cuando terminé, él quedó callado por un tiempo. Luego se rió. Esa risa baja, de quien no podía creer lo que estaba escuchando. Marina, amor, soy un hombre adulto. Tengo 32 años, tuve relaciones que terminaron, tuve decepciones. No voy a dejar que tu prima me seduzca en una fiesta de Navidad. Te amo. Vamos, conoce a tu familia, acabó la historia. Lo dijo con una convicción que yo quería creer. Que necesitaba creer. ¿Estás seguro?, pregunté. Absolutamente, respondió Rafael, besando mi frente. Mi Navidad se acercaba y ese nudo en el estómago volvía cada día que se aproximaba. Rafael estaba calmo, relajado, pidiéndome que no me preocupara. Yo sentía que iba a vomitar. El 24 de diciembre manejamos hasta la casa de mis padres. Rafael de la mano conmigo, besando mis dedos mientras yo manejaba, hablando sobre cómo todo estaría bien. Parecía creerlo con tanta sinceridad que yo casi podía creer también. Mis padres estaban en la puerta cuando llegamos. Mi madre me abrazó como si hubiera estado fuera años. Mi padre le estrechó la mano a Rafael con fuerza, hizo ese parloteo de padre sobre el trabajo, sobre cómo es ser cirujano. Rafael respondió todo educadamente haciendo preguntas, mostrando interés genuino. Llegaban mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos hablando al mismo tiempo, la casa oliendo a perejil y romero, ese caos típico de una Navidad de familia paulista. Y entonces Bárbara entró. No voy a detallar porque ya sabes cómo es. Tenía aproximadamente 29 años ahora, y de ser posible, estaba aún más bonita. Usaba un vestido blanco que parecía pintado en la piel, zapato de tacón que hacía las piernas ver kilométricas, cabello en ondas doradas. Parecía una actriz llegando a la alfombra roja de un festival de cine, no a una fiesta de Navidad de familia. Vi el momento en que ella vio a Rafael. Sus ojos brillaron. Cambió de expresión, como si hubiera activado algún modo de ataque. Caminó en nuestra dirección Rafael y yo conversando con mi primo sobre política y extendió la mano hacia él. Debes ser Rafael. Soy Bárbara, prima de Marina. Qué honor conocerte. Rafael le estrechó la mano, educado, pero mantuvo el brazo alrededor de mí. Besó mi frente y susurró, ¿está todo bien, querida? Eso me tranquilizó. Un poco. El resto de la noche fue Bárbara intentando su repertorio completo de técnicas de seducción. Ella hacía preguntas para Rafael, reía como si hubiera dicho la cosa más cómica del mundo, le tocaba el brazo, se inclinaba cerca. Lo hizo todo.
Rafael fue educado. Respondió sus preguntas con una brevedad que dejaba claro que no tenía interés en profundizar la conversación. Volvía la atención hacia mí, hacia mi familia, hacia las personas a su alrededor. Cada vez que Bárbara intentaba jalarlo hacia una esquina, Rafael encontraba una excusa y continuaba a mi lado. Yo veía la frustración en la cara de Bárbara. Era obvio que no estaba acostumbrada a alguien que no cayera en sus juegos. A mitad de la noche, cuando estábamos comiendo postre, Bárbara sugirió que Rafael la ayudara a buscar más vino en la cocina. Dijo algo como: «Eres cirujano, debes tener mano firme, cuidado de no dejar derramar». Rafael simplemente sonrió y dijo que mi padre podría ayudarla si era necesario, y continuó cortando su pudín. Vi a mi madre cuchichear con mi tía. Mi abuelo hizo un comentario bajo para mi abuela que sonó como aprobación. Cuando finalmente salimos de la casa de mis padres, exhala un suspiro tan profundo que parecía que había estado aguantando la respiración toda la noche. En el coche le pregunté a Rafael qué le había susurrado Bárbara en ese momento cerca del aparador de bebidas. Rafael vaciló. Luego dijo que eras insegura y celosa, y que yo podría hacer mucho mejor. Me dio su número. Mi estómago se cayó. ¿Y qué respondiste?, pregunté, mi corazón acelerado. Dije que no estaba interesado y que ella debería enfocarse en ser una persona mejor antes de intentar destruir la vida de otras personas. Sentí que las lágrimas venían. No era el tipo de llanto triste, era un alivio tan grande, tan profundo, que no pude contener. Rafael se estacionó en el acotamiento de una avenida vacía, me abrazó mientras lloraba contra su pecho, sin hacer preguntas. Cuando finalmente logré respirar bien, aparté la cara y lo miré. ¿Por qué? ¿Por qué no caíste?, pregunté. Todos caen. Ella es bonita, carismática, sabe exactamente qué decir. Rafael me miró como si la respuesta fuera obvia. Marina, porque estoy enamorado de ti, no de ella. Y porque no soy un idiota que cae en el primer juego de una mujer insegura. Después de 7 meses de relación, Rafael me pidió que me mudara con él. No fue una propuesta de matrimonio, de hecho, eso vino después, pero fue una declaración de intención. Quería construir algo real conmigo. Me mudé en febrero. Alquilamos un apartamento en Moca, nada de lujo, pero era nuestro. Adoptamos una perra de un refugio, una mestiza llamada Mía que tenía un ojo desviado y corazón gigante. Comenzamos a construir esa vida tranquila, aburrida, y que era absolutamente perfecta. No hablé con mi madre por semanas después de la Navidad. Ella llamaba, yo no respondía. Mandaba mensajes diciendo que debería haber contado sobre el pasado de Rafael, que mi familia se sentía faltada de respeto, que mi abuela estaba preocupada. Por más que intentara, no podía dar marcha atrás en los sentimientos. No después de cómo Rafael se comportó, no después de finalmente ganar una. Gané una, ¿viste? Después de años siendo invisible, por una vez alguien me eligió en lugar de a Bárbara. Comencé a evitar a mi familia. No fui a Pascua. No fui al cumpleaños de mi abuelo. Fui desarrollando un odio saludable al ciclo de obligaciones familiares que había heredado. Mantenía contacto con mi hermano menor, que había estado de mi lado. Bárbara es una mala persona, había dicho, e intentaba sinceramente vivir mi vida fuera de esa dinámica tóxica. Era febrero cuando recibí un correo. No, espera. No era correo. Era una carta. Una carta verdadera, en un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Cuando vi al remitente casi no la abro. Pero la abrí. La carta tenía varias páginas. Estaba escrita en letra cursiva cuidadosa. Bárbara contaba sobre cosas que nunca había escuchado. Sobre haber sido abusada sexualmente cuando tenía 12 años por un amigo de confianza de la familia. Sobre cómo nadie creyó cuando lo contó. Sobre cómo aprendió que su cuerpo era su moneda de cambio. Que sus ojos eran lo único que importaba. Ella escribía sobre terapia, sobre medicinas, sobre intentar entender por qué era así. Sobre ver mi vida desde afuera parecer tan montada, tan exitosa, tan segura, mientras ella se sentía vacía por dentro. Bárbara escribía que me había envidiado. Que veía en mí las cosas que ella nunca tendría, estabilidad, amor propio, la capacidad de ser amada por quien eres, no por cómo te ves. Y que esa envidia la había consumido. Que cuando me veía con alguien, ella necesitaba destruirlo, porque si podía quitarme la felicidad, tal vez esa sensación vacía dentro de ella se fuera. La carta terminaba con Bárbara pidiendo disculpas. Diciendo que estaba en terapia intensiva. Que había cortado contacto con amigas tóxicas. Que estaba intentando construir una vida basada en algo que no fuera validación de hombres. Al final de la carta había una foto. Una foto de Bárbara que reconocía, de cuando me había quitado a David.
Ella estaba sonriendo a la cámara, bonita como siempre, en una fiesta. En el reverso con letra pequeña, estaba escrito, disculpe por hacerla sentir invisible. La verdad es que era yo quien se sentía invisible. Quería que lo supiera. Esa foto se quedó en mi mano durante unos minutos. Le mostré la carta a Rafael. Él leyó todo con cuidado, tomándose tiempo. Cuando terminó, me miró. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. No lo sabía. Honestamente no lo sabía. La verdad es que esa carta hizo algo que años de distancia no habían hecho, humanizó a Bárbara para mí de una forma que no esperaba. No quiere decir que eso justificara lo que había hecho. Nada lo justifica. Pero de repente ella no era solo la villana de una historia de trama simple. Escribí una respuesta corta. Dije que había leído la carta, que lamentaba lo que había pasado, pero que todavía necesitaba distancia. Que tal vez un día pudiéramos tener algún tipo de relación, pero no en ese momento. Ella respondió días después diciendo que entendía. Y así quedó. Continué con Rafael. Salimos por un año más antes de que me propusiera matrimonio en un fin de semana en Ubatuba, en la playa, justo después de la puesta de sol. Eso se convirtió en noviazgo. ¿Y Bárbara? Bueno, Jessica, mi prima por parte de padre que había estado de mi lado en toda esa historia, me dijo que Bárbara estaba mejor. Que parecía estar genuinamente diferente. Que había conocido a alguien, una mujer llamada Carolina, y que estaban planeando un futuro juntas. Jessica dijo que Bárbara quería invitarme a la boda, pero no sabía cómo. Que tenía miedo de que rechazara o peor, aceptara y apareciera llena de resentimiento y frialdad. Rafael estaba siguiendo estas actualizaciones conmigo. Una noche, cuando Jessica me llamó con esa noticia, él puso la mano en mi frente y preguntó en qué estaba pensando. Que todo esto es muy complejo, respondí honestamente. Rafael sonrió. La vida lo es. Pero, ¿sabes qué creo? Creo que deberías darle una oportunidad más a Bárbara. No por ella. Por ti. Entonces Bárbara me llamó un sábado por la noche. Estaba en el sofá con Rafael, Mía acostada sobre nosotros, viendo una serie de Netflix. Cuando mi teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla, mi primer instinto fue no responder. Pero algo me hizo presionar el botón verde. Hola, dije Bárbara. Su voz sonaba nerviosa, temblando un poco. ¿Marina? Respondiste. Respondí, confirmé sin añadir nada más. ¿Yo? ¿Jessica te contó? ¿Sobre la boda? Contó, respondí nuevamente. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Podía escuchar a Bárbara respirar, como si estuviera reuniendo coraje para hablar. Yo no esperaba que aceptaras mi llamada, dijo finalmente. Honestamente creía que nunca más querrías hablar conmigo. Tampoco era mi plan, admití. Pero recibí tu carta. Y Rafael pensó que sería bueno conversar. ¿Rafael? ¿El cirujano?, preguntó Bárbara, y podía imaginar esa sonrisita que probablemente estaba haciendo. Sí, el cirujano, dije con frialdad propositiva. El hombre que intentaste seducir en la Navidad. Bárbara respiró profundo. Me lo merecía, dijo ella. Me merecía esa frialdad. Me merecía algo peor, en realidad. Por alguna razón, esa respuesta me desarmó un poco. No era una disculpa falsa. Era una aceptación genuina de que había cometido un error. Entonces, ¿cuál es?, pregunté. ¿Qué quieres? Bárbara comenzó a contar sobre Carolina. Sobre cómo se conocieron en una clase de yoga y sí, eso era demasiado irónico para ser verdad, pero Bárbara jura que lo es. Carolina era psicóloga, 2 años mayor que Bárbara, y según ella misma, la primera persona que vio en mí algo más allá de mi apariencia. Cuando yo intentaba hacer mis jueguitos habituales, contó Bárbara, Carolina simplemente los ignoraba. Ella decía cosas como: Bárbara, eres más que esto. ¿Por qué intentas impresionarme de esa forma? Y fue la primera vez en mi vida que alguien cuestionó mi comportamiento desde un lugar de genuina preocupación, ¿viste? No de juicio, sino de realmente querer que fuera mejor. Escuché por primera vez una verdadera vulnerabilidad en la voz de Bárbara. No era ese tono seductor que usaba con los hombres. Era alguien realmente intentando comunicarse. ¿Ustedes están juntas?, pregunté. Estamos. Hace un año. Y fue la primera relación que tuve que no fue basada en yo intentando agradarle a alguien. A Carolina le gusta quien soy en los días que no me maquillo, cuando estoy en pijama, cuando no estoy intentando ser nadie más que quien soy. Eso era tan diferente de todo lo que conocía de Bárbara que casi no podía procesarlo. ¿Y la boda?, pregunté. Será en junio, aquí en Sao Paulo.
Nada muy grande. Íntimo, ¿viste? Yo quería que estuvieras allí, Marina. ¿Cómo? Bueno, tal vez no como si fuéramos amigas íntimas, pero como alguien que me importa. Incluso después de todo. Hice una pausa. Miré a Rafael, que me estaba observando con ese look que tenía de déjala pensar, y después a Mía, que se había quedado dormida en el sofá. Necesito pensar, dije finalmente. Yo no puedo simplemente aceptar todo porque tú quieras que lo acepte. Todavía duele, Bárbara. Todavía duele mucho. Yo lo sé, respondió Bárbara. Y no merezco que me perdones. Solo. Piensa. Por favor. Colgamos poco después de eso. Rafael esperó unos minutos antes de decir algo. Bueno, dijo él, llegaste hasta aquí. Respondiste el teléfono. Conversaste con ella por más de 5 minutos. Eso no significa que vaya a la boda, respondí. No estuvo de acuerdo Rafael. Pero significa que estás considerando. Y creo que eso es progreso. Los siguientes meses fueron extraños. Bárbara no llamaba de nuevo, no mandaba mensajes. Ella respetaba mi espacio como había dicho en la carta. Pero Jessica comenzó a traer actualizaciones. Contó que había visto a Bárbara y Carolina juntas en un café en Vila Madalena, que estaban riendo, que Bárbara parecía de verdad feliz. Que había recibido una invitación a la boda y que Bárbara había preguntado discretamente si creía que yo iría. ¿Qué dijiste? Pregunté a Jessica en un almuerzo que tuvimos en abril. Dije la verdad, no lo sé. Que necesitabas decidir eso sola, respondió Jessica. Jessica siempre fue la prima más sensata. 5 años menor que yo, pero de alguna forma más madura. Ella había estado de mi lado durante todo ese periodo en que Bárbara me estaba saboteando, me había alertado sobre los planes de Bárbara de ir a la policía. Jessica era la única de mi familia que realmente me entendía. ¿Cómo crees que está realmente? Pregunté. Sinceramente. ¿Crees que ha cambiado realmente o solo está mejorando en esconder quién realmente es? Jessica respiró profundo y dejó el tenedor. Mira, voy a ser honesta contigo porque mereces honestidad. Creo que Bárbara fue una persona muy mala durante mucho tiempo. Muy misma. Vi que ella hacía cosas que si las contara, no creerías. Pero también vi algo suceder a partir del momento en que Rafael llegó a la familia. ¿Qué? Bárbara te vio ganar. Te vio tener a un hombre que no cayó en sus juegos. Y por primera vez en su vida, Bárbara no ganó. Y de una forma que ninguna cantidad de mirar a los ojos o tocar el brazo pudo resolver. Eso rompió algo en ella, Marina. De verdad rompió algo. Tomé mi vaso de agua y bebí. La terapia comenzó después de eso, continuó Jessica. Cuando ella vio que los viejos trucos no funcionaban más. Creo que fue un golpe de realidad que ella necesitaba. ¿Y crees que realmente ha cambiado? Jessica vaciló. Creo que las personas pueden cambiar si tienen razón suficiente para hacerlo. Bárbara la tenía, tú. La idea de haberte perdido para siempre, de ser la villana de la historia. Creo que eso fue suficiente. Conversé con Rafael sobre esto esa noche. Estoy asustada, confesé mientras estábamos en la cama. ¿De qué? Preguntó Rafael, pasando los dedos por mi cabello. De creer que cambió y después descubrir que todo fue mentira. De ir a la boda y darme cuenta de que todo fue una manipulación sofisticada. De abrir mi corazón de nuevo a Bárbara y que nos hiera nuevamente. Rafael quedó callado por un tiempo. Marina, escucha. Entiendo tu miedo. Es completamente válido. Pero piensa en una cosa, ¿qué pierdes si vas y todo es mentira? Mi tiempo. Mi salud mental. Correcto. ¿Y qué ganas si es real? Si Bárbara realmente cambió y ustedes pueden tener algún tipo de relación. No respondí porque sabía la respuesta, recupero mi prima. Recupero un pedazo de mi familia. No necesitas confiar plenamente en ella todavía, continuó Rafael. Puedes ir con cautela. Puedes observar. Puedes darle una oportunidad pequeña, controlada. Y si en algún momento piensas que no vale la pena, te vas. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Pregunté. Rafael se rió. Pasé muchos años de adolescencia en una casa donde mi padre y mi padrastro competían por la atención de mi madre. Vi mucha dinámica familiar complicada. Así que aprendí que a veces las personas realmente quieren ser mejores. No siempre lo logran, pero a veces sí. Tomé mi decisión una semana después. Decidí que iría a la boda de Bárbara. No iría porque perdonara todo, no. Iría porque Jessica tenía razón,
Bárbara había visto que sus viejos trucos no funcionaban, y eso había roto algo dentro de ella que tal vez finalmente la había obligado a lidiar con quien realmente era. Iría porque Rafael tenía razón, podía observar, podía tener cautela, y podía irme si eso no fuera genuino. Pero principalmente iría porque quería saber si las personas realmente pueden cambiar. Si la historia de mi vida, la historia de ser invisible, de ser elegida en último lugar, de ser tratada como no lo suficientemente buena, finalmente tenía un final diferente. Llamé a Bárbara un lunes. Voy a ir, dije cuando atendió. ¿A la boda? Voy a ir. Hubo un momento de silencio y después Bárbara comenzó a llorar del otro lado de la línea. Gracias, susurró. Gracias, Marina. No sabes lo que esto significa. Voy a ir, repetí, pero no pienses que todo está resuelto. Todavía necesito procesar muchas cosas. Pero voy a dar una oportunidad. Es todo lo que pido, respondió Bárbara. Junio llegó y con él la boda. Rafael y yo compramos ropa nueva. Yo elegí un vestido azul marino que era elegante sin ser exuberante, simple pero bien cortado. Rafael usaría un traje gris que había ayudado a elegir. En el día de la boda, cuando estábamos entrando al salón del lugar, un lugar bonito en Pineiros, nada muy grande realmente, mi madre me vio y prácticamente corrió a abrazarme. Marina. Mi hija. ¿Viniste? Me apretó como si hubiera vuelto de la guerra. Hola, mamá, respondí, dejándola abrazarme pero manteniendo cierta distancia emocional. Mi padre apareció segundos después, le estrechó la mano a Rafael con esa sonrisa cálida que siempre tenía. Mi hermano vino y me golpeó el hombro susurrando en mi oído, eres demasiado valiente, hermana. Mi abuela, aún firme en sus 80 y tantos años, me miró y dijo, me alegra que hayas venido. Es hora de que nuestra familia deje de estar tan dividida. No respondí, solo sonreí educadamente. La ceremonia comenzó y cuando Bárbara entró, sentí mi corazón acelerarse. Ella estaba hermosa, claro que lo estaba. Pero no de esa forma exagerada, artificial, que solía ser. Usaba un vestido de novia simple, marfil, sin mucho adorno. Su cabello estaba recogido en un moño elegante. Su maquillaje era ligero, natural. Y cuando miró a Carolina esperando en el altar, su rostro se iluminó completamente. Esa era una sonrisa que nunca había visto en Bárbara antes. No era la sonrisa seductora que usaba con los hombres. Era la sonrisa de alguien genuinamente feliz. Carolina estaba deslumbrante también, en un traje blanco bien cortado, con una expresión de amor en el rostro que era imposible fingir. Sentí a Rafael tomar mi mano durante la ceremonia. Los votos fueron simples pero sinceros. Carolina habló sobre Bárbara con una ternura que me sorprendió. Habló sobre cómo había trabajado duro para convertirse en una persona mejor, cómo había lidiado con sus demonios internos con coraje. Habló sobre cómo Carolina había visto en Bárbara no la belleza superficial, sino la belleza de alguien que estaba genuinamente intentando ser mejor. Cuando fue el turno de Bárbara, respiró profundo y comenzó a hablar. Carolina, dijo, su voz temblando un poco, eres la primera persona en mi vida que me amó por quien realmente soy. No por cómo me veo. No por mi cuerpo o mi rostro. Sino por mi carácter, por mi alma, por mi potencial de ser una persona mejor. Bárbara pausó y vi lágrimas escurriendo por su rostro. Pasé mi vida entera creyendo que mi valor venía de la forma en que me veía. Y cuando descubrí que eso no era suficiente, que había personas que tenían más que yo, personas que no caían en mis juegos, casi me rindo. Pero tú no me dejaste rendirme. Me forzaste a mirarme a mí misma y a gustarme lo que vi. No a pesar de mis defectos, sino incluyéndolos. Me hiciste sentir verdaderamente amada. Y prometo pasar el resto de mi vida intentando ser la persona que merece ese amor. Mi madre estaba llorando a mi lado. Yo también estaba llorando. No era un llanto de perdón total, no era todo resuelto. Pero era un reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, Bárbara realmente estaba intentando ser diferente. La recepción fue discreta y hermosa. Música en vivo, comida deliciosa, conversaciones genuinas. No había ese clima de competencia o ese peso que siempre sentía en eventos familiares. En un momento Bárbara me encontró. Estaba radiante pero tranquila, segura de sí misma pero sin esa arrogancia característica. Marina, dijo acercándose. Gracias por venir. De verdad. Esto significa todo para mí. Me alegra que estés feliz, respondí, y era verdad. Yo sé que todavía hay mucho que reparar entre nosotras, continuó Bárbara. Y no espero que me perdones todo inmediatamente o que nos convirtamos en mejores amigas de la nada. Pero me gustaría intentarlo. De ser tu prima nuevamente.
No la versión tóxica de mí, sino la versión que está intentando. Hice una pausa. La miré realmente, de verdad miré y vi a alguien que había cambiado genuinamente. No perfecta, claro que no. Pero diferente. Puede ser, dije finalmente. Vamos a ir lentamente. Sin expectativas grandes. Pero puede ser. Bárbara sonrió esa sonrisa genuina, no artificial, y nos abrazamos. Rafael estaba observando desde lejos, y cuando volví a su lado, colocó el brazo alrededor de mi cintura y susurró: «Estoy orgulloso de ti». ¿Por qué?, pregunté. Por ser lo suficientemente valiente para no cerrar todas las puertas. Por creer que las personas pueden crecer. Por elegir el camino más difícil, que es dar otra oportunidad. Los meses siguientes fueron extraños y buenos al mismo tiempo. Jessica, Bárbara y yo comenzamos a vernos para almorzar una vez al mes. Fue incómodo al principio, había demasiada historia, demasiado dolor. Pero poco a poco, conforme conversábamos sobre nuestras vidas, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros sueños, las cosas comenzaron a normalizarse. Bárbara me contó sobre su trabajo en una ONG que ayudaba a niñas que habían sufrido abuso sexual. Dijo que finalmente había encontrado un propósito más allá de parecer bonita. Yo conté sobre mi ascenso en el trabajo, sobre cómo Rafael y yo estábamos pensando en comprar una propiedad más grande. Sobre cómo Mía se había enfermado y cómo el trabajo de Rafael había salvado su vida. Sí, un cirujano humano puede cuidar a un perro en emergencia. Jessica simplemente observaba, feliz de que sus dos primas favoritas finalmente se estuvieran llevando bien. Un día, aproximadamente 8 meses después de la boda de Bárbara, ella me pidió que fuéramos a tomar café solas. Quería disculparme de nuevo, dijo Bárbara cuando nos sentamos en un café en Pineiros. Pero esta vez de forma diferente. ¿Cómo así?, pregunté. Ya me disculpé por la carta, por los correos, en persona. Pero nunca realmente te miré a los ojos y te dejé verdaderamente comprender cuánto te dañé. Bárbara respiró profundo. Robé tus novios. Te humillé frente a tu propia familia. Te hice cuestionarte tu propio valor como mujer. Te hice pensar que había algo mal contigo cuando en realidad el problema era conmigo. Fui cruel, manipuladora y narcisista. E incluso si nunca me perdonas completamente, mereces saber que entiendo la extensión completa del daño que causé. No como disculpa, sino como reconocimiento. Pausó. Merecías mejor de mí. Merecías que tu prima te protegiera, no que te atacara. Escuché eso y sentí algo dentro de mí finalmente descansar. No porque todo estuviera perdonado, todavía había cicatrices. Pero porque por primera vez, Bárbara realmente parecía haber entendido lo que había hecho. No intelectualmente, sino emocionalmente. Gracias, dije finalmente. Por reconocer eso. Por realmente parecer entender. Por supuesto, respondió Bárbara. Es lo mínimo que podía hacer. 1 año había pasado desde la boda de Bárbara. Rafael y yo habíamos comprado un apartamento más grande en Vila Mariana, volví cerca de donde crecí, pero esta vez en mis propios términos. Habíamos pintado las paredes, decorado como queríamos, creado un espacio que era completamente nuestro. Mía tenía una cama en medio de la sala, cerca de donde Rafael y yo solíamos estar en el sofá. Mi relación con Bárbara se había normalizado de una forma que nunca pensé que sería posible. No éramos amigas íntimas, había demasiada historia para eso. Pero éramos primas. Primas que realmente nos amábamos, que realmente nos cuidábamos. Bárbara incluso me había ayudado a elegir el color de las paredes del nuevo apartamento. Ella sugirió un verde salvia. Tenía razón. Quedó hermoso. Mi madre había dejado de hacer comentarios pasivo-agresivos sobre que yo había desaparecido de la familia. Mi padre había hecho una broma sobre cómo Rafael era, prácticamente un médico de familia, por la cantidad de veces que alguien le había pedido consejo médico durante el almuerzo. Mi abuela había dicho una vez que estaba feliz de que hubiera encontrado a alguien que realmente me valía. Eso había salido como un cumplido, a pesar de sus modales gruñones. Mi hermano se había comprometido con una chica agradable llamada Larisa, y estaba planeando una boda para el año siguiente. La vida había continuado. Rafael estaba viendo la puesta de sol desde nuestra terraza cuando pregunté algo que había tenido en la mente por un tiempo. Rafael, ¿realmente creías que Bárbara había cambiado? ¿O solo estabas intentando hacerme sentir bien? Sonrió. Honestamente, al principio no lo sabía. Pero creo que la prueba real fue en su boda. Cuando la vi con Carolina, cuando escuché sus votos. Vi a alguien que realmente había hecho el trabajo. Que realmente había observado sus propios patrones destructivos y había elegido ser diferente. ¿Las personas realmente pueden cambiar?, pregunté.
Algunos pueden, respondió Rafael. Cuando tienen razón suficiente. Cuando encuentran a la persona correcta que los ama a pesar de sus defectos. Cuando finalmente entienden que sus patrones antiguos no los están sirviendo más. Me atrajo más cerca. Bárbara tenía todo eso. Tenía a Carolina. Tenía el golpe de descubrir que sus viejos trucos no funcionaban más. Tenía una razón tú para realmente querer ser mejor. Miré la puesta de sol. A veces todavía me pregunto si debería haber cerrado la puerta para ella de forma permanente, dije. Podías haber, respondió Rafael. Tenías toda la razón de hacerlo. Pero elegiste algo más difícil. Elegiste creer que las personas pueden crecer. Y mira dónde llegamos. Tenía razón. Tenía mi relación. Tenía mi carrera. Tenía mi familia todavía complicada, todavía con sus problemas, pero mía. Y tenía a Bárbara de vuelta, no como la villana que robaba a mis novios, sino como mi prima que estaba genuinamente intentando ser una persona mejor. No era un final de cuento de hadas. Pero era real. Y real, en mi opinión, era mucho mejor que cualquier fantasía. 2 años después de la boda de Bárbara, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé que sería posible. Rafael y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, solo con familia cercana y amigos. Bárbara fue una de mis damas de honor. Sí, leíste bien. Mi prima que había destruido mis relaciones estaba a mi lado en el día más importante de mi vida, ayudando a ajustar mi velo y recordándome que respirara cuando los nervios comenzaban a tomar control. Durante el matrimonio, cuando Rafael hizo sus votos, mencionó específicamente cómo yo le había enseñado a confiar nuevamente en las personas. Como después de años viendo relaciones destruidas por falta de integridad, yo me había mostrado como alguien que realmente creía en lo mejor de las personas. Marina me enseñó que vale la pena arriesgar, dijo Rafael, mirándome a los ojos. Que a veces las personas realmente cambian. Y voy a pasar el resto de mi vida probando que tu fe en mí estaba justificada. Mi madre lloró. Mi abuela se limpió los ojos con un pañuelo. Bárbara me apretó la mano. Después de la boda, la vida continuó su camino. Rafael fue ascendido a jefe de cirugía en su hospital. Yo fui ascendida a gerente de proyectos senior en mi empresa. Logramos expandir nuestro círculo de amigos, que antes era demasiado pequeño porque había pasado tanto tiempo aislada de mi familia. Mía envejeció con gracia, convirtiéndose en una vieja señora perro que dormía más de lo que estaba despierta, pero que aún podía saltar cuando nos veía llegar a casa. ¿Y Bárbara? Bueno, Bárbara se convirtió en una persona que realmente me gustaba estar cerca. No voy a mentir diciendo que los antiguos resentimientos no surgían ocasionalmente. A veces, en una reunión familiar, reconocía la cara de algún novio que me había robado y ese pinchazo de rabia volvía. Pero era diferente ahora. Era una rabia que podía procesar y dejar ir, en lugar de cargar como un peso todo el tiempo. Jessica comenzó a salir con un abogado llamado Carlos. Mi hermano se casó con Larisa y tuvieron una hija, Sofía, que era la cosa más linda y ruidosa que había visto. Mis padres, finalmente con una nieta, prácticamente se volvieron locos de felicidad y comenzaron a aparecer en mi casa de repente pidiendo consejos sobre cómo cuidar a un bebé. Todo estaba normal. Bueno. Real. Entonces, un domingo por la noche, recibí una llamada de Bárbara que cambió todo nuevamente. Marina, dijo, y supe inmediatamente que algo estaba mal por la forma en que pronunció mi nombre. Necesito contarte algo. En persona. Tú y Rafael pueden venir mañana. ¿Está todo bien?, pregunté, mi primer instinto siendo el peor. Está. Es. Bueno. Pero necesito contarte primero. Antes de contarle al resto de la familia. Le hice una señal a Rafael, que estaba a mi lado. Él entendió inmediatamente y comenzó a asentir. Vamos, confirmé. Al día siguiente, Rafael y yo manejamos hasta la casa de Bárbara y Carolina en Moca. Ellas habían comprado un lugar pequeño pero acogedor algunos meses antes. Yo había sido una de las pocas personas que había ido a ayudar a elegir los muebles. Bárbara realmente tenía buen gusto, aparentemente no era solo para elegir vestidos. Carolina abrió la puerta con una sonrisa enigmática. Vinieron, dijo. Bueno, entren. Bárbara está en la cocina. Bárbara salió de la cocina con 2 tazas de café en las manos y una sonrisa tímida en el rostro. Nunca había visto a Bárbara tímida antes. Nos sentamos en la sala. Puse mi mano en el muslo de Rafael, un hábito que había desarrollado cuando estaba nerviosa. Entonces comenzó Bárbara, ¿se preguntaban por qué quería que vinieran aquí específicamente? Un poco, admití. Bárbara respiró profundo.
Carolina y yo estamos adoptando a un niño, dijo simplemente. Parpadeé. ¿Qué? Adoptando, repitió Bárbara, una sonrisa creciendo en su rostro. Una niña. Ella tiene 7 años. Su nombre es Ana. Y va a venir a vivir con nosotras el próximo mes. Miré a Carolina, que tenía una mirada de pura felicidad en el rostro. Ustedes están, comencé intentando procesar. ¿Cómo sucedió esto? Estamos involucradas con una ONG hace un tiempo, explicó Carolina. La que Bárbara trabaja. Y cuando conocimos a Ana en el orfanato simplemente. Fue. Ambas sentimos que ella era nuestra hija. Que teníamos que ser su familia. Bárbara continuó. Pero aquí está lo importante, Marina. Yo no quería que supieras sobre Ana escuchando de tu madre, o de la tía Chris, o de cualquier otra persona de la familia primero. Porque eso significa algo para ti que lo sepas directamente de mí. Porque eres importante. Esa afirmación me sorprendió. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Que eres mi prima. Me diste una segunda oportunidad cuando realmente no la merecía. Y quería que fueras una de las primeras personas en conocer a Ana. Y estar allí cuando tenga dudas, y voy a tener muchas dudas sobre cómo ser una madre. Rafael apretó mi mano por debajo de la mesa. Claro, dije, sorprendida por la fuerza de mis propias emociones. Claro que estaré allí. Bárbara respiró como si hubiera estado aguantando la respiración. Gracias, susurró. El mes siguiente fue un remolino de actividad. Bárbara y Carolina prepararon el cuarto de Ana, pintaron de rosa claro, el color favorito de Ana, según Bárbara. Compraron una cama en forma de castillo, un armario lleno de ropa, libros infantiles, juguetes. Yo ayudé. Rafael ayudó. Jessica ayudó. Incluso mi madre apareció un sábado por la tarde para ayudar, lo que fue extraño de una forma buena. Mi nieta va a tener una habitación hermosa, dijo mi madre mientras colgaba unos pósters de dinosaurios que Ana había pedido. Voy a traer mi máquina de coser y haré unos almohaditas. Sí, mi madre simplemente asumió que Ana era su nieta. ¿Y sabes qué? Nadie la corrigió. Cuando Ana llegó traída por una trabajadora social que verificó la casa 3 veces y tenía expresión de esta niña merece lo mejor de todo, era pequeña, delgada, con unos ojos que habían visto demasiadas cosas para una niña de 7 años. Pero cuando Bárbara se arrodilló y abrió los brazos, Ana entró en ellos como si supiera, de alguna forma, que finalmente había llegado a casa. Sentí las lágrimas escurrir por mis mejillas. Rafael me abrazó y susurró, ¿ves? Realmente es posible cambiar. En los primeros meses con Ana, Bárbara me llamaba casi todos los días. Marina, Ana tuvo una pesadilla y se despertó llorando. ¿Cómo la ayudo? Marina, ella rechazó el almuerzo. ¿Será que está enferma? Marina, ella dijo algo triste sobre no haber tenido mamá y mi corazón se rompió. ¿Qué hago? Ayudaba como podía. A veces simplemente escuchando. A veces dando consejos que había leído en artículos o que mi madre me había dado sobre paternidad. Y lentamente vi a Bárbara transformarse nuevamente. Esta vez no en alguien desesperado por validación, sino en alguien desesperado por ser lo suficientemente buena para Ana. Un día, Bárbara me pidió que fuera a almorzar y me dijo algo que me dejó sin palabras. Creo que finalmente entendí, dijo, revolviendo nerviosamente su tenedor en el plato. Porque yo era de la forma que era. Porque destruía tus relaciones. ¿Cómo así?, pregunté. Porque yo nunca tuve nada que fuera realmente mío. Mi cuerpo siempre fue de otros, primero de mi abusador, después de todos los hombres que intentaba seducir para probar mi valor. Pero cuando te sacaba a alguien, en ese momento, ese hombre era mío. Ese momento de victoria era mío. Y sentía que existía. Bárbara pausó. Ahora con Ana, tengo algo que es completamente mío. Una hija que me necesita. Que me ama no por cómo me veo, sino por quién soy. Y finalmente siento que existo sin necesidad de destruir a alguien más. Dejé que eso penetrara. Sabes que ya existías, ¿verdad?, dije finalmente. Incluso antes de Ana. Eras una persona real, con valor real. Lo sé ahora, respondió Bárbara. Pero tomó mucho tiempo para creerlo. Un año después de que Ana llegó, mi madre organizó un almuerzo de familia. No una obligación. Una celebración. Celebrando al nuevo miembro de la familia. Mi abuelo, que había estado más frágil en los últimos años, dio un discurso sosteniendo la mano de Ana. Mi familia, dijo, su voz débil pero decidida, ha tenido muchas dificultades.
Pero hoy, viendo a esta niña, viendo cómo cambió nuestras vidas en apenas un año, recuerdo que lo que importa no es quién está aquí por sangre, sino quién está aquí por amor. Ana, eres tan querida como cualquier bisnieto que pudiéramos haber tenido. Y estamos todos orgullosos de ser tu familia. Ana, que había aprendido portugués bastante rápido, sonrió tímida y levantó su vaso de jugo de naranja. Yo los amo, dijo simplemente. Esa frase hizo que mi corazón se rompiera y se reparara al mismo tiempo. Más tarde, mientras mi madre ayudaba a Bárbara a limpiar la cocina, y Rafael jugaba con Ana en el sofá, y mi hermano dormía en la poltrona con Sofía encima de él, yo salí a la terraza. Jessica me encontró allí. ¿Estás bien?, preguntó apoyándose a mi lado en la baranda. Estoy, respondí. Solo estoy procesando todo. Es mucho para procesar, estuvo de acuerdo Jessica. Hace algunos años ustedes dos se odiaban. Y ahora son amigas. Y Bárbara es madre. Y estás casada con un tipo que literalmente te salvó de nunca más creer en nadie. Es extraño, admití. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las personas? ¿Sabes qué me dijo mi terapeuta?, preguntó Jessica. ¿Qué? Que las personas no cambian porque simplemente se despiertan un día y deciden cambiar. Cambian porque algo las obliga a mirarse a sí mismas. Puede ser una relación que termina. Puede ser alguien que se niega a caer en sus juegos. Puede ser una consecuencia que finalmente es demasiado seria para ignorar. Jessica pausó. Para Bárbara, creo que fuiste tú. Tú negándote a aceptar sus juegos. Rafael negándose a caer en ellos. Y después, finalmente, Bárbara teniendo que confrontar quién realmente era. 3 años se pasaron. Ana ahora tenía 10 años y era la cosa más inteligente, más amable que conocía. Ella había comenzado a llamar a Rafael tío Rafael, y me pidió específicamente que la ayudara con la tarea de portugués. Inglés ya lo hablaba perfectamente. Bárbara había sido promovida a directora de la ONG donde trabajaba. Ella pasaba sus días ayudando a niñas que habían sufrido abuso. Niñas como ella había sido, niñas como Ana había sido. Carolina había comenzado a hacer terapia de grupo con madres adoptivas, ofreciendo apoyo psicológico para mujeres que estaban navegando la maternidad adoptiva. Rafael y yo estábamos pensando en intentar tener un hijo biológicamente nuestro. No porque tuviéramos prisa, sino porque ambos sentíamos que estábamos listos. La casa era lo suficientemente grande. Nuestra relación era lo suficientemente estable. Nuestras vidas eran lo suficientemente buenas. Mi abuelo había fallecido pacíficamente en su sueño. Mi abuela había dado un discurso en el funeral hablando sobre cómo había visto a la familia reunirse hacia el final de sus vidas. Como su nieta Bárbara había crecido. Como su nieta Marina había encontrado coraje. Como su bisnieta Ana había encontrado hogar. Mi madre lloró el funeral entero, pero al final, cuando todo terminó, parecía estar en paz. Un día, estaba yo en la casa de Bárbara cuando Ana me pidió que le mostrara algo. Tía Marina, dijo jalándome de la mano hasta su cuarto, hice una cosa y quería tu opinión. Me mostró un diario que había hecho. Tenía dibujos y palabras en portugués e inglés mezcladas. Tenía fotos pegadas de ella y Bárbara, de ella y Carolina, de ella y toda nuestra familia. En una página, había escrito, yo soy la hija de Bárbara y Carolina. Yo soy la hija de la familia. Yo no soy nadie. Yo soy alguien. Abracé a Ana tan fuerte que ella se quejó de que no podía respirar. Siempre fuiste alguien, susurré para ella. Desde el principio. Rafael estaba durmiendo cuando recibí una llamada de Bárbara una noche, muy tarde. Mi primer instinto fue pánico, nadie llama tan tarde sin razón. Pero cuando respondí, Bárbara estaba riendo. Disculpa llamar tan tarde, dijo ella. Pero necesitaba contarte mientras aún estaba despierta. ¿Qué pasó?, pregunté sentándome en la cama. Carolina me propuso matrimonio. De nuevo, dijo Bárbara, riendo y llorando al mismo tiempo. Ya estamos casadas, pero ella dijo que quería hacer algo más formal. Que quería renovar los votos. Con Ana presente esta vez. Porque Ana es parte de nosotras ahora y merecía estar allí. Sonreí. ¿Cuándo?, pregunté. El año próximo. Y quería que fueras mi dama de honor nuevamente. Y quería que lo supieras primero. Antes de contarle a cualquier otra persona. Claro, respondí. Claro que sí. Marina, dijo Bárbara, su voz volviéndose seria, solo quería decir. Gracias. ¿Por qué? Por darme una oportunidad. Por creer que podía ser mejor. Podrías haberme desaparecido de tu vida para siempre y hubiera estado justificado.
Pero no lo hiciste. Y ahora tengo una vida que realmente amo. Tengo una esposa que me ama. Tengo una hija. Tengo un propósito. Y todo comenzó porque tuviste el coraje de no cerrar esa puerta completamente. Sentí las lágrimas venir. Merecías esa vida, dije. Merecías la oportunidad de ser mejor. Tal vez, respondió Bárbara. Pero no lo hubiera logrado sin ti. Colgamos después de eso. Rafael se despertó cuando volví a la cama. ¿Quién era?, preguntó adormilado. Bárbara, respondí. Se casará de nuevo. Rafael sonrió. Parece que las personas realmente pueden cambiar, murmuró, jalándome de vuelta a sus brazos. Me quedé despierta un poco más, observando las luces de la ciudad por la ventana, pensando en cómo la vida me había llevado a lugares que nunca imaginé. Pensé en cuántas veces podría haber cerrado una puerta y nunca más haber mirado hacia atrás. Pensé en cuántas veces Rafael podría haber dejado que mi duda me derrotara. Pensé en cuántas veces Bárbara podría haber renunciado a intentar ser mejor. Pero ninguno de nosotros renunció. Ninguno de nosotros cerró esa puerta completamente. Y porque no lo hicimos, teníamos una vida que era desordenada y complicada e imperfecta, pero verdadera. Y verdad, finalmente descubrí, era mucho mejor que cualquier fantasía. 5 años después de la boda renovada de Bárbara y Carolina, mi vida había llegado a un punto que nunca imaginé que sería posible. Rafael y yo teníamos una hija. Su nombre era Sofía. Sí, heredamos el nombre de mi sobrina, pero cuando Sofía nació, mi hermano dijo que era un honor y ella tenía 3 años cuando la historia que voy a contar sucedió. Sofía tenía los ojos marrones de Rafael y mi cabello negro. Era una niña feliz, curiosa, ese tipo de niña que hace preguntas todo el tiempo y no acepta respuestas superficiales. Rafael bromeaba que ella había heredado mi perfeccionismo y su inteligencia, lo que era una combinación peligrosa. Mía había fallecido 2 años antes, pacíficamente en su sueño. La cremamos y sus cenizas están en una urna en el cuarto de Sofía, porque Sofía insistió en que quería que tía Mía durmiera cerca de ella. Nosotros no argumentamos. Mi abuelo había fallecido 3 años antes, como mencioné. Pero mi abuela estaba viva, aún fuerte, aún involucrada en todo lo que sucedía en la familia. Mi madre finalmente había aprendido a respetar mis límites. Mi padre estaba más presente que nunca, constantemente queriendo pasar tiempo con Sofía. Mi hermano y Larisa habían tenido 2 hijos más después de Sofía. Así que teníamos una casa llena de niños en todos los almuerzos de domingo. ¿Y Bárbara? Bueno, Bárbara se había convertido en todo lo que había dicho que sería. Madre dedicada. Esposa amorosa. Profesional respetada. Amiga genuina. Ana tenía 13 años ahora, era una chica hermosa que sabía exactamente quién era y qué quería de la vida. Ella había descubierto una pasión por la música y estaba estudiando guitarra. En los recitales de la escuela, Bárbara y Carolina llenaban la primera fila, llorando de orgullo. Todo estaba bien. Todo estaba perfecto. Y entonces Tomás apareció. No el Tomás que Bárbara me había robado cuando yo tenía 26 años. No. Este era un Tomás diferente, más viejo, más exitoso, más peligroso. Era abogado criminal de una firma prestigiosa en Sao Paulo. Era ese tipo de hombre que entraba en una habitación y todos se volteaban para mirar. Alto, bien vestido, con esa sonrisa que había ganado tantos juicios. Había venido al consultorio de Rafael por una consulta no relacionada, algo sobre un colega de trabajo que se había lastimado en un accidente y encontró a Rafael conversando conmigo cerca de la enfermería. Marina, dijo Tomás como si no pudiera creer sus propios ojos. Hice una pausa. Tomó algunos segundos para que mi cerebro procesara quién era ese hombre. Tomás, dije finalmente. Sí, Tomás. El Tomás que Bárbara había seducido cuando yo tenía 26 años. El Tomás con quien ella había estado casi un año antes de descartarlo como un juguete roto. Él no había cambiado mucho. Cabello negro comenzando a encanecer en los lados. Ojos que aún tenían esa arrogancia que recordaba. Pero había líneas en su rostro que no estaban allí antes. Líneas que sugerían que la vida lo había marcado de alguna forma. Sigues siendo tan hermosa, dijo extendiendo la mano. No para estrecharla. Rafael la estrechó y sentí la mirada de Rafael pasando entre mí y Tomás, procesando algo para lo que no tenía información suficiente. Tomás, dijo Rafael, su voz teniendo ese tono protector que usaba cuando sentía que yo estaba siendo amenazada. ¿Ya conoces a mi esposa? Conocí, respondió Tomás. Hace mucho tiempo. Antes de que aparecieras. Sonrió de esa forma que los hombres sonríen cuando están probando límites.
Teníamos una relación muy agradable, Marina y yo. Sentí a Rafael tensarse a mi lado. Corregí calmamente. Pasado. Y no fue tan agradable como estás sugiriendo. Thomas se rió. Las mujeres siempre tienen recuerdos tan creativos sobre relaciones antiguas, dijo. Después miró a Rafael. Déjame ser honesto, doctor. Su esposa es una mujer excepcional. Pero tenía una prima que era. Bueno, era incomparable. ¿Las conoces? Las familias paulistas siempre tienen esa prima que es todo lo que toda mujer quiere ser. Mi estómago se cayó. ¿A dónde vas con esto?, pregunté fríamente. Solo diciendo que cuando estaba con usted, estaba pensando en ella, dijo Thomas, y su sonrisa se volvió depredadora. Su prima Bárbara. Ahora, esa era una mujer. Pero supongo que evolucionó desde entonces. Escuché que ahora está casada con una mujer. ¡Qué desperdicio! Rafael me jaló hacia él. Creo que esta conversación terminó, dijo Rafael, su voz tan fría que incluso yo sentí un escalofrío. Solo haciendo conversación, respondió Thomas, aún sonriendo. Pero voy a dejar mi número en recepción. Marina, si alguna vez quieres revivir los viejos tiempos. Rafael no me dejó responder. Simplemente caminó hacia afuera, literalmente cargándome. En el coche manejando a casa, Rafael no dijo nada. Solo manejó sus nudillos blancos sosteniendo el volante, su mandíbula apretada. Rafael, comencé. ¿Quién es ese tipo?, preguntó Rafael, su voz controlada pero furiosa. Respiré profundo y conté. Conté sobre Thomas, sobre cuando él y yo habíamos estado juntos, sobre cómo Bárbara lo había seducido, sobre cómo eso había terminado con él eligiendo a Bárbara. Rafael solo escuchó en silencio. Cuando terminé, respiró profundo. ¿Es la razón por la cual dejaste de confiar en los hombres?, preguntó Rafael. Él fue una de las razones, respondí. Pero hubo muchas. Aún está enamorado de Bárbara, dijo Rafael, y no era una pregunta. Parece así, admití. Y quiere lastimarla, continuó Rafael. Pasando por ti. Tal vez, dije. O tal vez solo está siendo un imbécil. Marina, dijo Rafael, ese hombre es un abogado criminal. Él pasa su vida aprendiendo a explotar debilidades en las personas. Y acaba de descubrir que estás casada conmigo. Que eres feliz. Que Bárbara es tu prima y amiga. ¿No crees que va a usar eso? Yo no respondí porque sabía que Rafael tenía razón. Llamé a Bárbara cuando llegamos a casa. Marina, respondió en la primera llamada, qué bueno es escuchar tu voz. ¿Qué sucedió? Tu voz suena extraña. Necesito contarte algo, dije. ¿Personalmente? Tú y Carolina pueden encontrarse conmigo mañana. Hubo una pausa. ¿Es sobre un hombre llamado Thomas?, preguntó Bárbara. Hice una pausa también. ¿Cómo lo supiste? Porque él se puso en contacto conmigo en LinkedIn hoy, respondió Bárbara, su voz teniendo ese tono tenso que ella usaba cuando estaba asustada. Habló sobre viejos tiempos y cómo le gustaría reconectarse. Marina ni siquiera recordaba quién era hasta que vi la foto. Y cuando vi. Recordé. Ese tipo que tú tenías de novio. Ese que yo. Bueno. Sí, dije. Ese. Él está planeando algo, dijo Bárbara, y ahora su voz tenía ese tono que ella usaba cuando estaba en modo protector, un tono que había aprendido a reconocer porque lo usaba al proteger a Ana. ¿Conoces a los hombres así, Marina? Los hombres que no aceptan ser descartados. Él apareció aquí hoy, conté. En el consultorio de Rafael. Dijo cosas desagradables. Va a hacer más que decir cosas desagradables, dijo Bárbara. Los hombres como Thomas no se detienen en lo verbal. Al día siguiente nos encontramos en la casa de Bárbara y Carolina. Carolina había tomado la tarde libre. Me recibió en la puerta con un abrazo apretado, como si supiera que necesitaba uno. Bárbara estaba en la sala, mirando por la ventana, sus brazos cruzados sobre el pecho. Cuando me vio, se acercó y me abrazó también. Gracias por contarme, susurró contra mi cabello. Claro, respondí. Estamos en esto juntas. En esto juntas, repitió Bárbara, como si fueran las palabras más extrañas que había escuchado. Pero también como si fueran las palabras más importantes. Nos sentamos en la sala. Carolina trajo té. Rafael estaba en casa con Sofía, así que era solo nosotras tres, yo, Bárbara y Carolina. Entonces comenzó Carolina, quien tenía esa calma de alguien que había pasado años lidiando con personas peligrosas en su práctica profesional, él está intentando acercarse a ustedes dos. Por separado.
Probablemente está buscando una debilidad. ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué gana con eso? Poder, respondió Carolina. Los hombres como él lo necesitan. Y siente que perdió contra ustedes dos. Que ustedes le quitaron algo, su ilusión de que podía tener a cualquier mujer que quisiera. Bárbara quedó callada por un tiempo. Él quiere venganza, dijo finalmente. Quiere probar que aún tiene poder sobre nosotras. Probablemente estuvo de acuerdo Carolina. La pregunta es, ¿van a dejar que lo haga? Miré a Bárbara. Bárbara me miró. No, dijo Bárbara simplemente. No estuve de acuerdo. El problema con hombres como Thomas es que creen que tienen todo el tiempo del mundo. Que pueden hacer sus movimientos lentamente, dejando que las cosas se desarrollen. Thomas comenzó a aparecer en los lugares donde Rafael y yo frecuentábamos. El gimnasio donde Rafael entrenaba. El restaurante donde solíamos ir el fin de semana. La librería donde compraba libros de autoayuda. Siempre casual. Siempre con una sonrisa. Siempre con una palabra que sugería que aún pensaba en mí. Rafael quería confrontarlo. Yo no lo dejaba. Si hacemos algo va a parecer que somos nosotros los agresivos, expliqué a Rafael. Es abogado. Sabe exactamente cómo hacerlo parecer que somos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Rafael, su frustración creciendo. Lo dejamos que se ahogue solo, respondí. Pero mientras tanto, Thomas también estaba abordando a Bárbara. Él aparecía en el barrio donde ella trabajaba. Mandaba mensajes diciendo que había estado reflexivo sobre sus relaciones pasadas y que le gustaría conversar sobre viejos tiempos. Una vez incluso apareció en la puerta de su oficina, trayendo café, diciendo que pensó en ella, cuando vio el tipo que a ella le gustaba. Bárbara no respondía. No se involucraba. Solo documentaba todo. Porque sí, Bárbara estaba documentando. Ella tomaba capturas de pantalla de mensajes. Anotaba las fechas y horas que Thomas aparecía en los lugares donde ella estaba. Incluso contrató discretamente a un investigador privado, sugerencia de Carolina, para monitorear sus acciones. Si va a ser depredador, dijo Bárbara cuando me contó sobre el investigador, tenemos que estar preparadas. Tenemos que tener evidencia. 2 meses pasaron. Thomas aparecía cada vez más frecuentemente. Los abordajes se volvían cada vez más agresivos. Comenzó a llamar a Rafael al trabajo, diciendo cosas como su esposa es afortunada de tenerlo, espero que lo valore, con un tono que dejaba claro que había una amenaza por debajo. Rafael fue a hablar con su jefe sobre una restricción. Pero el jefe aparentemente tenía miedo de Thomas. Thomas había representado al hospital en un caso importante hace algunos años. No quería involucrarse en un drama personal. Fue cuando Bárbara decidió que había llegado la hora de jugar ajedrez en lugar de damas. Ella apareció en mi casa un sábado con una carpeta gruesa de papeles. ¿Qué es esto?, pregunté, abriendo la carpeta y comencé a leer. Dentro había documentación de todo. Capturas de pantalla de mensajes. Registros de apariciones. Reportes del investigador privado mostrando que Thomas había estado monitoreando los movimientos de Bárbara y míos, según fue reportado por el investigador. Había también algo más. Thomas había buscado a un colega suyo, un abogado especializado en derecho de familia, preguntando sobre cómo destruir a alguien legalmente. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté sorprendida. Carolina tiene contactos, respondió Bárbara simplemente. Y el colega de Thomas es un hombre que no lo gusta y fue más que feliz en confirmar que Thomas estaba buscando formas de lastimarnos. Legalmente, entiéndase. ¿Lastimarnos cómo?, pregunté. Bárbara respiró profundo. Estaba buscando maneras de hacerme parecer una madre inadecuada. De crear dudas sobre mi relación con Ana. De básicamente destruir mi vida. La rabia que sentí en ese momento fue tan pura, tan cristalina, que prácticamente ardía dentro de mí. ¿Y tú?, dije a Bárbara. ¿Cuál era el plan para mí? Destruir tu relación conmigo, respondió Bárbara. Crear una cuña entre tú y Rafael. Hacerte pensar que Rafael no era confiable. Básicamente aislarte. Y luego, una vez que estuvieras sola y vulnerable, él iba a aparecer como el Salvador. Es un psicópata, dije, mi estómago revuelto. Más o menos, estuvo de acuerdo Bárbara. Carolina dice que es más un narcisista con tendencias depredadoras. Alguien que no puede lidiar con no tener lo que quiere y que necesita destruir lo que no puede tener. Le mostré todo a Rafael esa noche. Él quedó en silencio por mucho tiempo. ¿Qué es lo que realmente quiere?, preguntó finalmente. Poder, respondí. Control. Validación. La sensación de que aún puede afectarnos.
¿Y si simplemente lo ignoramos completamente?, sugirió Rafael. Va a escalar, respondió Bárbara cuando hablé con ella al día siguiente. Los hombres como él siempre escalan. Prueban límites. Si no reaccionas, presumen que pueden ir más lejos. Entonces, ¿qué quieres hacer?, pregunté. Bárbara sonrió. Era una sonrisa que nunca había visto en ella antes. No era la sonrisa seductora. No era la sonrisa de alguien pidiendo disculpas. Era la sonrisa de alguien que finalmente había decidido que no sería más víctima de nadie. Quiero ponerle fin, dijo Bárbara. Legalmente, metódicamente y de una forma que él nunca pueda recuperarse. El plan de Bárbara era simple, pero brillante. En lugar de solo documentar su comportamiento, Bárbara iba a hacer que documentara aún más. Ella iba a responder sus mensajes brevemente, educadamente, de una forma que lo incentivaba a continuar. Ella iba a permitir que la abordara en público, donde habría testigos. Ella iba a crear un registro cristalino de acoso. Es como atraer a un depredador, explicó Carolina, quien estaba asesorando todo el plan. Dejas a la presa, que sería tú, visible, vulnerable, pero en un ambiente controlado. Y documentes cada movimiento de él. Esto es peligroso, dijo Rafael cuando Bárbara explicó el plan para nosotros dos. Sí, estuvo de acuerdo Bárbara. Pero lo que es más peligroso es dejarlo continuar. Va a escalar. Y cuando escale, no va a ser solo depredador. Va a ser violento. Ella tenía razón, y lo sabíamos. El plan comenzó en un almuerzo de domingo en mi casa. Habíamos invitado a Bárbara, Carolina, y discretamente dejamos que se filtrara a Thomas a través de un contacto mutuo que Bárbara estaría allí. Thomas llegó a mi puerta a las 2 de la tarde en un sábado, usando un traje que debe haber costado más que mi alquiler. Rafael abrió la puerta. Escuché que Bárbara estaba aquí, dijo Thomas, su sonrisa oleosa en efecto completo. Pensé que debería venir a saludar. No me invitaron. La verdad, no, respondió Rafael fríamente. No eres bienvenido aquí. Pero tu esposa es mi amiga, dijo Thomas, estirando el cuello para ver dentro de la casa. Seguramente no me dejarías sin ni siquiera decir hola. El cálculo aquí era importante. Si Rafael se negaba, Thomas podría alegar que había venido educadamente y fue rechazado. Si lo dejaba entrar, Thomas tendría acceso a Bárbara en un lugar donde estaba invitada a estar. Entra, dijo Rafael, abriendo la puerta más. Pero voy a dejar bien claro, no eres bienvenido. Estás aquí solo porque mi esposa cree que debes ser educada. Cuando Thomas entró a la sala, Bárbara estaba allí, conversando calmamente con Carolina. Ella lo miró con desinterés educado. Thomas, dijo ella. ¡Qué sorpresa! Bárbara, respondió Thomas, su cara iluminándose como si hubiera ganado la lotería. Estás hermosa. Realmente hermosa. Más que la última vez que nos vimos. Gracias, respondió Bárbara, su voz educada pero distante. Carolina discretamente sacó su teléfono y comenzó a grabar. Ella lo había colocado en la mesa de café de una forma que parecía casual, pero capturaba a Thomas perfectamente. Sabes, dijo Thomas sentándose en el sofá sin ser invitado, he estado pensando mucho en ti. En nosotros. En cómo fue un error haberte dejado partir. No me dejaste partir, respondió Bárbara, su tono permaneciendo educado. Tú partiste para mí. ¿Recuerdas? ¿Dijiste que estabas confundido sobre tus sentimientos? Sí, bueno, respondió Thomas riendo nerviosamente, yo era joven. Idiota. Ahora soy más maduro. Y mirando tu vida ahora, pausó, su sonrisa volviéndose depredadora, ¿cómo puedes estar feliz con esto? ¿Con qué?, preguntó Bárbara, genuinamente desinteresada. Con ella, dijo Thomas haciendo un gesto vago hacia Carolina. Una relación como esa. Tiene que ser confusa. Tiene que ser una fase. Carolina soltó una risa baja. En verdad, dijo Carolina, poniendo su teléfono hacia abajo, pero continuando a grabar, es la cosa más no confusa de mi vida. A diferencia de ti, aparentemente que estás confundido todo el tiempo sobre tus sentimientos y comportamientos. Thomas ignoró a Carolina y se enfocó en Bárbara. Ven conmigo, dijo. Vamos a conversar. Solos. Como en los viejos tiempos. No, respondió Bárbara simplemente. Ven, insistió Thomas, su tono volviéndose más exigente. Solo una conversación. ¿Me debes eso? No te debo nada, respondió Bárbara, su voz volviéndose más fría. Thomas se levantó. Caminó alrededor del sofá, acercándose más a Bárbara. Su comportamiento estaba cambiando, la sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de rabia pura.
Eras mía, dijo su voz baja y peligrosa. Eras mía y te fuiste. Y ahora estás aquí con esta mujer, fingiendo que estás feliz. ¿Pretendiendo que hiciste la elección correcta? Rafael se levantó. Necesitas irte, dijo Rafael. ¿O qué? Preguntó Thomas, volteándose hacia Rafael. ¿Me vas a golpear? ¿Delante de testigos? Porque eso es exactamente lo que necesito para demandarte. Carolina continuaba grabando en silencio. Thomas, dijo Bárbara, su voz cortante como vidrio, tienes que irte de mi casa. ¿Tu casa? Se rió Thomas. ¿Crees que eres especial? ¿Crees que ser una madre adoptiva y una lesbiana en una relación estable te hace mejor que las otras? Seguís siendo la misma chica vacía que eras cuando te conocí. Aún necesitas la validación de hombres para sentir que existes. La cara de Bárbara pareció endurecerse como piedra. Sal, dijo apuntando hacia la puerta. ¿O qué? Respondió Thomas. ¿Me vas a golpear? ¿Vas a llamar a la policía? Nunca van a creerte. Eres una madre adoptiva en una relación homoafectiva. Una palabra mía en un tribunal y pierdes la custodia de tu hija. En ese momento vi el momento en que Bárbara se volvió peligrosa. Ella no se puso furiosa. Al contrario, se volvió asustadoramente tranquila. Carolina, dijo Bárbara, ¿puedes llamar a la policía? Creo que tenemos un caso de acoso, amenazas e incitación. Ya estoy marcando, respondió Carolina, su teléfono aún en movimiento. La cara de Thomas se puso blanca. Ustedes están blufeando, dijo. No, respondió Bárbara. Acabas de amenazar con quitarme mi hija. Acabas de llamarme vacía. Acabas de decirme que tienes poder sobre mí. Todo esto mientras estabas siendo grabado por una psicóloga que es testigo de tu comportamiento depredador. Y mientras estabas en una casa donde no fuiste invitado, continuando en avanzar hacia una mujer que explícitamente pidió que te fueras. Esto nunca va a pasar en tribunal, dijo Thomas, pero su voz había perdido la confianza. Tal vez no, estuvo de acuerdo Bárbara. Pero va a ser suficiente para una orden de restricción. Y va a ser suficiente para destruir tu reputación profesional cuando salga a la luz. La policía llegó 15 minutos después. Lo que siguió fue un proceso legal que duró meses. Thomas fue acusado de acoso, amenazas, stalking. Tenía dinero para el mejor abogado que Sao Paulo tenía para ofrecer. Pero tenía un problema, había dejado un rastro tan claro como fuera posible. Los mensajes. Las apariciones documentadas. El reporte del investigador privado. La grabación de Carolina. Los testigos Rafael, yo, Carolina, que podía atestiguar su comportamiento. Y más importante, el colega de Thomas que confirmó que Thomas había buscado formas de destruir a Bárbara legalmente. El fiscal fue despiadado. Luego vino el día de la sentencia. Thomas fue encontrado culpable de acoso, amenazas y stalking. Recibió una sentencia de 1 año en prisión con posibilidad de libertad condicional después de 6 meses, y fue colocado bajo una orden de restricción permanente de cualquier contacto con Bárbara, conmigo o con Rafael. Pero, más importante, perdió su licencia para practicar derecho. No fue porque fue condenado por un crimen. Fue porque la colegiatura de abogados lo expulsó por comportamiento antiético y depredador. Aparentemente, cuando usas tu conocimiento legal para amenazar a alguien, la comunidad jurídica no lo aprecia. Ese hombre que había entrado en nuestras vidas como un depredador confiado, que había venido a destruirnos, había perdido todo. Su carrera. Su libertad temporal. Su dignidad. Y no fue porque lo destruyéramos. Fue porque se destruyó a sí mismo. Nosotros solo documentamos. El día después de la sentencia, nos reunimos en mi casa yo, Rafael, Bárbara, Carolina. Sofía estaba durmiendo. Mi madre había llevado a Ana a una película. Éramos solo nosotros. Nosotros no brindamos. No celebramos. Solo nos sentamos en silencio por un tiempo. ¿Cómo te sientes?, pregunté a Bárbara. Alivio, respondió ella. Alivio puro. Como si un peso gigantesco hubiera sido quitado de encima de mí. Fuiste valiente, dijo Carolina, tomando la mano de Bárbara. Realmente valiente. Fuimos valientes, corrigió Bárbara, mirándome. Fuiste valiente al contar. Fuiste valiente al confiar en mí. Fuiste valiente al no dejarme sola en esto. Claro que no, respondió Rafael, y sentí su mano apretándome. Estuvimos juntos en esto. Bárbara nos miró a los tres. Sabes, dijo su voz temblando un poco, pasé tantos años siendo la villana. Siendo aquella que lastimaba a las personas. Y ahora por primera vez soy la sobreviviente.
Soy la persona que fue lo suficientemente fuerte para no dejar que alguien me destruyera. Siempre fuiste fuerte, dijo Carolina. Solo no lo sabías. En los meses siguientes, las cosas volvieron a la normalidad. La nueva normalidad, debo decir. Thomas cumplió su sentencia. Perdió su casa cuando no pudo pagar la hipoteca sin el salario de abogado. Perdió su relación, aparentemente tenía una novia que lo abandonó cuando toda la historia salió a la luz. Se convirtió en exactamente lo que siempre fue, un hombre vacío intentando construir poder sobre mujeres para sentirse importante. Pero ahora, con una sentencia criminal y una reputación destruida, era solo un hombre vacío e impotente. Y honestamente a nadie le importaba. Un año después de la condena de Thomas, Bárbara y Carolina renovaron sus votos nuevamente. Esta vez fue una verdadera celebración. Una celebración de haber sobrevivido. De haber vencido. Ana caminó con ellas en el pasillo, sosteniendo la mano de ambas. Sofía, que entonces tenía 4 años, fue la niña de las flores porque Ana pidió que lo fuera. En la recepción, Bárbara se acercó a mí cuando estaba tomando un vaso de jugo de naranja. Quería decirte algo, dijo ella. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. ¿Qué? Pregunté. Gracias por darme una segunda oportunidad, dijo Bárbara. No solo una segunda oportunidad de ser mejor, sino una segunda oportunidad de ser tu prima. De ser una persona que realmente te gustaba estar cerca. Claro, respondí. Merecías eso. Tal vez, dijo Bárbara. Pero también es verdad que podrías no haberme dado esa oportunidad. Podrías haber cerrado la puerta para siempre y hubiera estado justificado. Pero abriste. Porque realmente cambiaste, respondí honestamente. Sí, estuvo de acuerdo Bárbara. ¿Y por qué creías que era posible? Nos abrazamos. A nuestro alrededor, la fiesta continuaba. Rafael estaba jugando con Sofía. Carolina estaba conversando con mi madre, sí, ellas se volvieron cercanas. Jessica bailaba con su marido Carlos. Mi hermano estaba riendo de algo que mi padre había dicho. Era caos. Era desordenado. Era completo. Era familia. Termino esta historia en este punto porque honestamente es donde merecía terminar. No es un felices para siempre. La vida no es así. Thomas aún existe en algún lugar de Sao Paulo, siendo un recordatorio de que el mundo no es justo y que a veces la gente mala gana antes de perder. Pero es un logramos vencer. Es un logramos ser fuertes. Es un logramos transformar el veneno en medicina. Tengo una hija que creció en una casa donde ve a su madre siendo respetada por su esposo. Donde ve una dinámica familiar basada en honestidad, no en manipulación. Bárbara tiene una hija que creció en una casa donde ve a su madre siendo genuinamente amada. Donde no tiene que preocuparse de que su madre la abandone por un hombre. Donde ve lo que es una relación saludable. Rafael tiene una esposa que aprendió a confiar nuevamente. Que aprendió que no todo hombre va a ceder a los juegos. Que aprendió que el amor verdadero es posible. ¿Y Bárbara? Bueno, Bárbara descubrió que tenía más fuerza dentro de ella de lo que jamás imaginó. Que podía ser más que su belleza. Que podía ser una madre. Una esposa. Una profesional. Una persona que realmente importaba en el mundo. Thomas quería destruirnos. Y en un sentido, se destruyó a sí mismo intentándolo. ¿Y nosotros? Simplemente vivimos. Simplemente amamos. Simplemente existimos como personas que merecían existir. Y honestamente eso fue la mejor venganza de todas. Si esta historia tocó algún aspecto de su forma, por favor dejen un like y suscríbanse al canal para más historias de superación y justicia. Sus comentarios y apoyo hacen toda la diferencia para otras personas que pueden estar pasando por situaciones parecidas. Hasta la próxima historia.